Iglesia Benecer, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El estudio del día de hoy está basado en el capítulo 3 del libro de Esdras, versículos 1 en adelante, y nos dice de la siguiente manera. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Unidos para restaurar el altar. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, cuando Judá fue llevado allí por Nabucodonosor, quien en su tiempo dominaba todo el mundo circundante de él, ahora, sin estar este varón, cuando su reino, su imperio ha caído en manos de los medo-persas, siendo en ese tiempo el gobernador o el que estaba al frente su hijo Belsasar, hay un hombre que se llama Ciro. Y Ciro el persa, de quien Dios en el capítulo 45 del libro de Isaías lo llama mi siervo, se ha levantado un día y ha decidido en su espíritu, que ha sido despertado por el Señor, edificar casa en Jerusalén, que está en Judá, al Señor de los cielos. Y para ello, Él dicta un decreto, y no solamente lo da a conocer de palabra, sino por escrito, para que todo aquel que desee regresar a su tierra, lo haga. Y todo aquel que tenga en su corazón, en su espíritu, el deseo de ayudar a edificar aquella casa, se movilice bajo la gracia de Dios y bajo las órdenes de Él también. Ciro entrega los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Este regreso, que inicialmente surge por el decreto de Ciro y posteriormente por Darío, se da en 3 etapas. La primera de ellas es la etapa cuando Zorobabel va a restaurar el templo. La segunda es cuando Esdras restaura la adoración y enseña la palabra al pueblo. Y la tercera es cuando Nehemías restaura los muros de la ciudad. Los primeros 6 capítulos de este libro son realmente impactantes. No se menciona el nombre de Esdras, pero se menciona el nombre de Zorobabel. A partir del capítulo 7 ya vemos que este personaje, Esdras, entra en acción porque él llega con un segundo grupo a seguir la parte que le corresponde, es decir, el hecho cultural, el hecho de comunión, el hecho de ayudar a que el pueblo se acerque a Dios y se acerque a su palabra. Mis hermanos amados,
Este hombre era considerado un reformador. Se dice que Esdras, mis queridos, ayudó a escribir los 2 libros de Crónicas, el libro que lleva su nombre, Nehemías, y el pasaje más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119. Además, Esdras ayudó a organizar los salmos, las sinagogas y la orden de los escribas. Pero este pasaje que hemos leído, este capítulo 3 que hemos tocado en este día, es un capítulo maravilloso. Es el capítulo que nos muestra un mover poderoso de Dios en medio de su pueblo, y que ese mover poderoso en cerca de 50,000 personas nos dice que el pueblo logró estar junto como un solo hombre. Y es una de las cosas más impactantes que nosotros encontramos en la Escritura, que cuando Dios quiere hacer algo con un pueblo, cuando Dios quiere hacer algo con su iglesia, Él nos llama a mantenernos unidos. Esto es comunión realizada por el Espíritu Santo. Y alguien definió este tipo de comunión como la unidad de corazón que viene de 2 amigos luchando del mismo lado. Después de 50 años están a la entrada de Jerusalén destruida, llena de maleza y escombro, pero dispuestos a lograr un objetivo, la restauración del altar. Y cuando están detrás de ese objetivo, nosotros podemos ver en todo este pasaje, que tiene 11 versículos, encontramos 3 cosas importantes de la experiencia del pueblo. Primero, que estaban unidos para dar. Segundo, que estaban unidos para construir. Y tercero, que estaban unidos para adorar. El poder congregarse y disfrutar de la libertad para adorar al Señor y estudiar su palabra con tanta tranquilidad, aunque hubiese oposición más adelante de parte del enemigo, es un privilegio que el pueblo debía aprovechar al máximo y valorar. El pueblo del Señor estaba como un solo hombre, en primer lugar, unidos para dar. Cuando se trata de hacer la obra del Señor, el Señor provee los recursos a su mismo pueblo, y el pueblo es llamado a dar a los líderes para que este pueblo, el pueblo del Señor, pueda dar siempre la gloria de Dios y entender que cuando tú y yo damos para bendecir el reino de los cielos, estamos dando de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos provee para engrandecer su obra aquí en la tierra. Llama la atención que en el capítulo 3, después de haber regresado un grupo de Babilonia a Jerusalén, hermano, ya muchos de ellos estaban establecidos en las ciudades, estaban en sus casas, habían llegado a sus lugares. Recordemos que cuando Nabucodonosor llevó el pueblo cautivo, solamente dejó los pobres para que labrasen la tierra. Pero aquí ha llegado ya gente que tiene cierta importancia en medio del pueblo. Y al estar allí, mis queridos, y al regresar cuando Ciro dio la orden, los que regresaron fueron de gran bendición, pero los que no regresaron tuvieron la oportunidad de contribuir con sus recursos para ayudar a la edificación. Podemos leerlo en el capítulo 1 de este libro, versículo 4 en adelante. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No era para ellos lucrarse. Ni Zorobabel, ni más adelante Esdras, ni ninguno de los levitas se iban a lucrar, ni iban a vivir de una manera exuberante, ni iban a manejar ni a manipular el pueblo. Había un objetivo: restaurar la casa de Dios. No es doctrina de prosperidad, es la doctrina donde nosotros aprendemos que Dios nos ama. Es el hecho de que Dios nos invita a nosotros y nos hace partícipes de la obra de Él, pero también está confeccionando, trabajando el corazón y la forma como el pueblo tendría que vivir de acuerdo a lo que Él había establecido. Nosotros sabemos que el Señor nos ayuda cada día que nos acercamos a Él.
Tú y yo sabemos que en medio de todas las cosas, cuando nos disponemos para ser de bendición, Dios nos provee para también nosotros tener que compartir con el que padece necesidad. En este caso, era urgente restaurar el altar. Y por eso el versículo 68 del capítulo 2 dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. No era algo obligatorio, era algo que surgía del corazón de la gente. Cuando tú amas a Dios, tú quieres entregar todo para el servicio de la casa de Dios. Tú quieres dar más de lo que muchas veces pudieses dar, porque el amor de Dios nos inspira, no el negocio con Dios. Cuando tú vayas a hacer una siembra que es bíblica, siembra generosamente y siembra sin esperar recibir nada a cambio. Quizás el mayor privilegio que tenemos cuando damos para la obra del Señor es saber que el Señor en su misericordia y en su bondad se ha dignado llamarnos para hacernos partícipes de su trabajo, de la obra que Él quiere hacer en medio de los hombres. El Señor quiere trabajar en equipo con nosotros haciendo restauración del altar, no solamente de un altar físico, no solamente de un templo físico, sino también de la parte espiritual. Para Israel era importantísimo. Recuerda que cuando se habla de altar en el Antiguo Testamento, nosotros siempre encontramos que el altar es relacionado con la intimidad del hombre con Dios. Cuando Abraham quiso tener comunión con Dios, levantó un altar y lo hizo no una, sino muchas veces. Cuando Dios captura el corazón de Abraham, allí en el libro de Génesis, que le pide que le sacrifique su hijo, y él camina y llega a un lugar y el hijo le va preguntando, Isaac, el hijo de la promesa, ¿dónde está el animal para el holocausto? Al llegar allí, él levanta un altar, amarra a su hijo, lo pone allí. A la respuesta de Abraham en todo el camino al muchacho es: Dios proveerá, porque Dios siempre provee para su obra. Ahí Dios está probando la fe de Abraham, y cuando llega y levanta el puñal para sacrificar a Isaac, Dios le habla y le dice: detente. En ese momento Dios sabe que el corazón de Abraham, y Abraham lo sabe, le pertenece única y absolutamente al Señor. Cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él, mis amados hermanos, Él lo primero que quiere es que tu corazón y mi corazón esté capturado por Él. Aquí vemos un pueblo, mis queridos hermanos, con anhelos de Dios. Un pueblo que ofrece voluntariamente. Y no ofrecen solamente los que pueden, sino aquellos que de acuerdo a su fuerza pueden llegar a dar. Usted lee, yo leo el versículo 69 y encontramos: según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Porque a veces creemos que mi ofrenda es insignificante ante la de aquel que puede dar una ofrenda mucho más amplia, mucho más abundante. Pero Dios mira, es la intención nuestra y nuestra entrega para poder ser de bendición en medio de su pueblo. Según sus fuerzas, usted y yo estamos dados y llamados para aportar y para mantenernos como un solo hombre en los propósitos que Dios tiene en el lugar donde nos ha establecido, pero más aún, amado hermano, para ayudar a restaurar el altar de aquel que lo ha descuidado. Recuerde que aquí estamos haciendo una aplicación no solamente de un altar físico, que era lo común en aquella época, sino trayéndolo a este tiempo, cuando nuestro corazón es el lugar donde Dios anhela encontrar que el altar de nuestra vida esté lleno de su presencia, que esté lleno de alabanza y de adoración. Estaban unidos como un solo hombre. En segundo lugar, para construir. Y cuando la gente se une para construir,
que es el propósito del Señor, las cosas, mis queridos hermanos, se hacen más llevaderas. No es fácil empezar a levantar una edificación física, un templo, una casa. Se requieren muchas cosas, pero lo más importante es lo que se requiere en medio de todo proyecto, es la unidad. Cuando tú vas a conseguir un lugar donde habitar, donde vivir con tu esposa, lo importante es que tu esposa y tú estén de acuerdo para poder, ya sea en arriendo, ya sea propio, hacerse a ese lugar y juntos vivir una vida bajo la bendición de Dios. Cuando nosotros vemos esto, cuando yo veo esto, miro el orden como se llevó todas las cosas. El nieto de Joacín. ¿Y quién era Joacín? Según la Escritura, en Primera de Crónicas 3:19 y 3:2 nos hablan, mis queridos hermanos, de un hombre que se llamaba Joacín y que pertenecía a la orden sacerdotal. Era nieto del último sacerdote que existió antes de ser llevados al cautiverio. Esto se registra cuidadosamente de los que regresaron, para que ese número de personas que corresponde al pueblo del Señor puedan hacer parte de la obra del Señor. Y ellos se movieron juntamente con Zorobabel a edificar el altar sobre su base. Detengámonos un momento aquí a pensar en esto. No edificaron un altar en cualquier lugar. Estaban en el lugar preciso, en el lugar que estaba destinado por Dios para la adoración. Allí en ese lugar, mi hermano, ellos empezaron a hacer la obra del Señor y pusieron el altar, lo colocaron sobre su base, y era necesario que fuera sobre su base, porque si no era sobre su base, ese altar podía venirse a pique, no por la estructura, sino porque a Dios le encanta, le agrada la obediencia del pueblo. Dios no rechaza la adoración cuando Él es nuestro fundamento. Aquí está enseñándonos grandemente. Aquí está hablándonos grandemente. No importa si nuestra fe es débil, a Él no le impresionamos. Ellos lo edifican y ellos tienen un sentimiento que es tenaz. Ellos han sufrido y han sabido que los pueblos de la tierra les han menoscabado. Y aún hay enemigos en medio del pueblo. Hay gente que ha ganado terreno por mucho tiempo y esa gente no quiere que ellos regresen ni que ellos hagan el sacrificio al Señor, ni que ellos ofrezcan holocausto. Entonces el miedo se ha apoderado de ellos. Y no sé si en algún momento de su vida, cuando se trata de restaurar, cuando se ha tratado de que usted regrese como Dios quiere que regrese a sus pies, cuando Dios nos llama a reparar el altar, hemos tenido miedo y a veces en ese miedo tratamos de ofrecer nuestra adoración al Dios vivo de manera equivocada. Pero aquí Zorobabel y los que estaban con él, Josué, que estaban tratando de hacer las cosas como el Señor quiere que se hicieran. El panorama alrededor del altar es de escombros, de maleza. Son 50 años de descuido, mis queridos hermanos, pero al hacerlo allí, el Señor les respaldó, el Señor les ayudó, así como a ti y a mí cuando decidimos poner las cosas en orden en nuestra vida, ir al fundamento nuestro que es el Señor, establecer allí nuestra vida, viene una bendición grande sobre la vida de cada uno de nosotros, porque el Dios del cielo que nos ama profundamente desea que hagamos las cosas bien para Él. Mis hermanos, cuántas luchas, cuántos temores, cuántos miedos. Muchas cosas no iban a ser como cuando estaba el templo de Salomón. Muchas cosas, mis queridos hermanos, no iban a darse de la misma manera. Cuando uno está en abundancia, tiene que saber valorar lo que Dios ha puesto en sus manos. Y cuando hay escasez, tiene que saber agradecer a Dios por ese tiempo de escasez.
Allí, mis hermanos, estos hombres nos llevan a nosotros a pensar en cómo Dios, cuando el miedo llega a la vida de las personas, lo primero que debe hacer la persona no es buscar refugio en otra persona, no es buscar refugio en sus propios métodos, en su propia vida. El refugio que debe buscar el Hijo de Dios y el hombre que ama al Señor con todo su corazón, los pastores y los líderes, cuando vienen esos momentos en los cuales temblamos, es que debemos ir y refugiarnos, mis queridos hermanos, en los brazos del Señor. Nuestro mejor tiempo para acercarnos a Dios es cuando estamos en aflicción. El Salmo 56:3 nos dice: el día que temo, yo en ti confío. Cuando tú estés lleno de temor, sacrifica a Dios alabanza, y nuestra alabanza y nuestra adoración nos fortalece y nos llenan más de su presencia y trae a nuestro corazón contentamiento y tranquilidad. Un corazón que no adora es un corazón que se seca y termina adorando las cosas de este mundo. Cuando adoramos al Dios vivo y verdadero, porque fuimos creados para la gloria de su nombre. Nuestra vida y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser entero clama por el Señor, clama por adorar al Dios vivo. No es solamente que Dios nos pide que lo adoremos, sino que nuestro ser clama porque nosotros no fuimos creados para adorarnos a nosotros mismos. Cuando hay personas que son ególatras, entonces esas personas viven frustradas, necesitan constantemente de otros que les alimenten el ego. Pero cuando se adora a Dios, es Dios que adoramos, el Dios vivo, el Dios verdadero, Jesucristo de Nazaret, es la satisfacción del alma, es la satisfacción del corazón. Este pueblo estaba unido no solamente para construir, estaban unidos no solamente para dar, estaban unidos como un solo hombre para alabar al Dios vivo y verdadero. Cuando seguimos leyendo este pasaje hasta el final, cuando se van colocando los cimientos del templo, notamos que hasta donde leímos nosotros, la gente, el pueblo, los sacerdotes, estaban, hermanos, ofreciendo no solamente el holocausto en el altar, sino realizando la fiesta de los tabernáculos, todas las reuniones que se requerían, fiestas solemnes, habían sacrificios espontáneos, ofrendas voluntarias, todo desde el primer día del mes séptimo comenzaron a hacerlo, y para ellos fue motivo de gran gozo, y por orden de Ciro se trajo la madera. Pero nota que lo que nos está diciendo acá es que se restaura el altar, pero los cimientos del templo todavía no estaban puestos. Entonces, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadad, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. La casa de Dios no puede estar quieta. Los hijos de Dios no pueden estar inactivos. Hay motivo de gran gozo, hay motivo de gran júbilo cuando la casa del Señor es activada por el poder del Espíritu Santo, cuando hay un objetivo común para alcanzar. Entonces Dios se mueve y se goza en medio de su pueblo. Cuando en medio nuestro, mis queridos hermanos, nosotros nos dedicamos a la alabanza, a la adoración, cuando nuestro corazón y nuestra vida no está quieta, cuando no estamos, amados míos, para hacer un acto de presencia solamente, una vida de religiosidad, sino que se activa. ¿Has pensado en esa palabra?
se activa la casa del Señor, se activa la obra del Señor. La iglesia no puede seguir adormecida. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba adormecido, habían estado cautivos, algunos se habían dedicado a sus negocios en Babilonia, otros se habían mezclado, habían vivido una vida casi que normal, pero el casi que normal, fuera de la voluntad de Dios o fuera del propósito de Dios, o haciendo lo que no agradase a Dios, o sin adoración, sin comunión con el Señor, no es suficiente, mis amados hermanos. Hay propósito de parte de Dios para nuestra vida, hay propósito de parte de Dios para con su iglesia, para con cada persona que ha sido establecida en una congregación. Hay propósito del Dios del cielo. Y aquí, mis queridos, hay algo maravilloso, ¿no? Aquí, mis queridos, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y sobre todo el pueblo. Estaban aclamando con gran júbilo, alabando a Jehová, porque ellos dicen que se estaban apenas echaban los cimientos de la casa del Señor. Ni siquiera se había levantado una pared de las que habían sido derribadas. Solo los cimientos. Tenían gratitud y esperanza. Después de intensos momentos de soledad, de crisis de fe, de pensar que el Señor les había abandonado, de pensar que las manos de Dios habían sido puestas contra ellos, ahora veían las poderosas manos de Dios a favor de sus vidas. Después de haber sentido los cielos de bronce y la tierra de hierro, ahora este pueblo está viendo algo que para ellos era motivo de gran regocijo, de gran gozo. Estaban viendo que el templo se estaba levantando. Y cuando usted ve cómo la presencia de Dios ministra en medio nuestro, empezamos a tener gratitud en nuestra alma. Quizás has pasado por un desierto muy intenso. Quizás has estado cautivo en una situación que por causa de desobediencia Dios la ha permitido en tu vida, y ahora ves que has regresado a tomar el lugar que te corresponde, a tomar posesión y posición de lo que es tuyo, y empiezas a darte cuenta que el solo hecho de haber regresado, el solo hecho de empezar a ver una restauración, una reconstrucción de tu vida, un nuevo caminar con la mano de Dios delante de ti, limpiando los escombros, quitando los obstáculos, te está llenando de mucha pasión y de mucho amor por las cosas de Dios. Se oía de lejos, habían diferentes emociones. Había un grupo que era el grupo mayor de edad de aquellos que habían visto el templo de Salomón con nostalgia. Ellos recordaban el primer templo y estaban viendo la pobreza de este. Aquí no había realmente toda la majestuosidad de aquel templo. Entonces, cuando el profeta Ageo, hermanos míos, los reprende por desanimar al pueblo, y ¿por qué? Porque estaban recordando el pasado, y cuando uno recuerda el pasado no debe perder la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en el presente y proyectándolo a uno hacia un futuro. No te quedes atado a tu pasado. Si te quedas atado, amarrado a tu pasado, te evitas de hacer un nexo entre el pasado y lo que sucede ahora. Tú y yo estamos llamados, querido hermano, a seguir hacia adelante, no a quedarnos ahí estancados. Si ya aquel templo había sido destruido, no había nada ahora mismo que se pudiera hacer, no había todo el oro, no había toda la majestuosidad de Salomón. Mis hermanos, ahora Dios está actuando y está haciendo las cosas de manera diferente. Recordemos que en las restauraciones Dios obra de una manera misteriosa para hacer su obra a la manera de Él.
No volvemos a ser los mismos después que nos levantamos cuando hemos tenido un impasse. Los impases nos ayudan a ver cosas nuevas en Dios. Pero había otro grupo que gritaba de alegría. Había otro grupo que se regocijaba en Dios. Había otro grupo, mis queridos hermanos, que no cabían en su corazón, estaban henchidos de gozo. De ese gozo que produce el ver cómo Dios trae cosas que nosotros anhelamos, quizás otros nos han contado y a veces nos sorprenden y uno hasta llora pensando, ¿y es para mí esta bendición de parte del Señor? Sí, es para ti. Dios está restaurando el altar y esto nos lleva a que nosotros reflexionemos profundamente en cómo caminamos, en cómo están las cosas con el Señor. ¿Cuántos muchas veces, mis queridos, hemos dejado la palabra? ¿Cuántos hemos dejado la oración? ¿Cuántos ya no adoramos? ¿Cuántos ya hemos dejado que la vida camine sola sobre nosotros? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos aclimatado a vivir una vida de tristeza, de soledad y de cautividad, cuando el Señor está firmando decretos de libertad, cuando el Señor está utilizando las personas que menos nosotros podemos imaginarnos para llevarnos a una gran bendición, subir nuestra vida, introducirnos a un nivel que sea totalmente diferente? No puedes quedarte en tu derrota, no puedes quedarte donde estás. Nuestro Dios no es el Dios de una segunda oportunidad, nuestro Dios es el Dios de toda oportunidad. La misericordia de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan intenso en favor de nuestras vidas que Él constantemente nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Si tu negocio ha caído, y sea porque tú no lo administraste bien o porque la situación en el mundo es una situación caótica, es el tiempo para que tú levantes tu cabeza en el nombre del Señor y sigas adelante. Si has sufrido una traición, si tu hogar se ha ido desmantelando y tú ves que no hay esperanza en los hombres, porque en los hombres no tenemos y debemos poner nuestra esperanza, mira al Dios del cielo que restaura todas las cosas y permítele al Dios del cielo que restaure tu vida. Si no se puede restaurar tu hogar porque las heridas han sido muy profundas o porque sencillamente no hay cómo hacerlo, pues entonces dile al Señor que te reorganice y puedas seguir hacia adelante de la mano de Él, viviendo una vida bajo el temor del Señor, una vida que le agrade a Él. Tú, joven que me escuchas, si las drogas te han aprisionado, ve al dador de la vida, al libertador del alma, y dile y arrepiéntete y confiésale tu pecado. Si tienes otra adicción aparte de la droga, otro que me está escuchando, que tengas cualquier situación, solo el Dios del cielo, solo el Dios que todo lo puede, el que hizo regresar a Judá de Babilonia, el que mueve los corazones de los reyes, el que pone y quita a la gente del lugar, el que aprisiona a aquel que viene y maltrata a su pueblo y hace daño a la obra de Él. Ese Dios del cielo te escucha a ti, me escucha a mí y está dispuesto a ayudarnos para que sigamos hacia adelante tomados de su mano y llevemos una vida victoriosa, una vida donde nosotros podamos decir: gracias Dios por ser este Dios vivo y verdadero. Mira, el Dios nuestro empieza por cosas mínimas. Ahora empieza a obrar donde nosotros vemos desiertos, donde vemos que ahí está la ruina. Ahí el Señor se especializa para cambiar las cosas. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Dedícate a adorar a Dios. Dediquemos tiempo a tener intimidad con Dios. Dediquemos tiempo a buscarle con todo el corazón. Deleitémonos en su palabra, deleitémonos en su amor, deleitémonos en su obra, por pequeña que sea ante los ojos de los hombres, no importa, deleitémonos en Él. Unámonos para dar, unámonos, mis queridos hermanos, para construir,
Unámonos para estar en un espíritu de adoración. Cuando el pueblo del Señor camina unido, cuando tú tienes una persona con la que te unes para buscar el rostro del Señor intensamente, su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, con ella te alcanza, y tu vida es una vida con propósito, que puede ver la gloria de Dios y puede ver cómo el Señor nos va a seguir bendiciendo. Concluimos en este día diciendo que el restaurar requiere esfuerzo y unidad, que es una entrega total, donde entregamos todo o nada en manos del Señor. Nuestra rendición plena al Señor y la aceptación de su voluntad para nosotros es el primer paso hacia una restauración plena en nuestra vida. Que el altar de comunión con el Señor sea el motivo de gozo, de alegría y de proyecciones. Que Dios te bendiga. Amigo que me escuchas, si no has recibido a Jesucristo, hoy es el día, es el momento para que tú puedas recibirle y empezar una vida nueva tomado de la mano del Señor. Amén. Puedes orar con nosotros y decirle a Él: Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que me ayudes para seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Y tú, hermano, si necesitas esa restauración, no te quedes solo. Busca a tu pastor. Busca consejeros firmes, fieles, sabios, prudentes en la iglesia. Y deja que el Señor haga la obra. Que Dios te ayude y que Dios te bendiga. Amén.